Bien, los pequeños, los niños y los adolescentes pueden pasar a sus clases junto a sus profesores. Ya, vamos a comenzar. Hermanos, después va a haber tiempo para conversar en el intermedio, así que les pido por favor ahora que puedan prestar atención. Los que quieran tomar apunte, tome apunte. El que quiera preguntar, no pregunte nomás, pero ahí que le pueda contestar es otra cosa. Pero pregunte nomás. Es que no sé, pues, a veces preguntan cosas difíciles. Pero estuve estudiando, así que ojalá poder contestar las preguntas. Si no, está el pastor. Ahí está el pastor. No, pues, pastor, no me deje. Se fue. Bueno, no hay pregunta hoy día. Ya. Voy a hacerlo más interactivo los primeros 5 minutos para después hablar todo el rato. Así que les voy a hacer un par de preguntas. ¿Qué estuvimos viendo la clase pasada? ¿Se acuerdan? Uh, ay, ayuya. Gracias, Ariel. Lucas capítulo 23, ¿cierto? Lucas ante Pilato. ¿Y por qué se juntaron a conversar? ¿Eran amigos? ¿Estaban, estaba de paso Pilato y Jesús dijo, "Oh, ahí está mi amigo"? ¿Por qué? ¿Por qué se juntaron? ¿O por qué estaban juntos? Responda nomás, pues si usted sabe la historia. Para juzgarlo. ¿Por qué? ¿Juzgarlo por qué? Fuerte, hermano. Por blasfemo. Pilato... ¿Mm? Los judíos habían dicho que él había dicho que era el Hijo de Dios, el Rey de los judíos. Lo cual es una verdad un poco a medias, porque que yo sepa, Jesús nunca dice eso delante de personas que no son sus discípulos. Entonces, yo no sé de dónde ellos sacaron eso. ¿Judas les habrá dicho? ¿Qué más? ¿Por qué otra cosa los judíos llevaron a Jesús hasta allá? Sedición. Sedición. ¿Y eso era verdad? Jesús dijo, vamos a hacer ahora una revuelta social, vamos a reivindicar o reinstaurar nuestra independencia. ¿Jesús fue un prócer de la patria? No, no, eso no es cierto. ¿Qué está pasando aquí? Ya, veamos un poquito de historia. Vamos a tomar un par de cosas que el pastor estuvo diciendo la clase pasada, que nos van a ayudar a refrescar un poco la memoria. Es muy importante entender dónde estamos, qué está ocurriendo, quiénes eran estas personas, porque en el pasaje de hoy también vamos a hablar de Pilato, pero se incorpora un nuevo personaje que es Herodes. Y estos nombres son familiares, sin embargo, necesitamos entender por qué Jesús fue ante estas personas, qué autoridad tenían, quién los llamó, de dónde salieron. Si se acuerdan lo que dijo el pastor la semana pasada, la gente, si bien estaba contenta con Jesús, quería saber de Jesús, había un grupo que estaba sumamente molesto con Jesús. No solamente molesto, sino que planeaban matarle. ¿Quiénes eran estos? Los líderes religiosos de la época. Entonces, todo parte con los líderes religiosos de la época. Es importante esto porque no es simplemente, la gente estaba harta de Jesús. No, la gente no estaba harta de Jesús. Los líderes religiosos estaban hartos de Jesús. Ellos fueron los que empezaron a sembrar rumores, a usar sus influencias para crear oposición ante Jesús. Esta oposición, hermano, no estuvo solamente durante esta semana, la última semana de Jesús, sino que durante todo su ministerio.
Entonces no pensemos que esto fue razón suficiente para crucificar a Jesús. No, si hubiese sido por eso, Jesús hubiese muerto desde el inicio de su ministerio. Pero no era su tiempo. No es que ellos atraparon a Jesús, Jesús se entregó. Es importante entender esto porque el sacrificio de Jesús, a veces decimos, sí, fueron los judíos, fueron los líderes religiosos, pero hermano, esto es algo que había sido escrito. Desde hace mucho tiempo había sido profetizado. Jesús mismo dijo, ustedes no pueden matarme, nadie puede quitarme la vida. Yo tomo mi vida, yo pongo mi vida y asimismo la vuelvo a tomar. Entonces, no fue realmente que los líderes atraparon a Jesús, lo pillaron desprevenido y lo eliminaron, como lo habían hecho anteriormente con otras personas. Ellos mismos lo reconocen después. Jesús se entregó. Por eso ocurre en esta semana, porque era el tiempo de Jesús. Los líderes religiosos estaban sumamente molestos con él, porque dejaba en evidencia lo hipócritas que eran, lo corruptos que eran. La gente empezó a darse cuenta de cosas que eran obvias, pero no las habían visto hasta ese entonces. Y Jesús, por sobre todas las cosas, era una amenaza para su comodidad, para la vida, el estilo de vida que ellos tenían, para la fama y reputación que ellos habían obtenido durante estos años. Recuerden que para ellos ser fariseos era más que un estilo de vida. Todo dependía de estas cosas y todo se estaba yendo abajo. Entonces Jesús era extremadamente peligroso. ¿Pero era realmente peligroso para el imperio? Si lo pensamos fríamente hablando, el objetivo de los romanos es tener un grupo de gente a su servicio que les dé tributo, y este tributo ayuda a mantener el imperio. ¿Les importará quién es el líder espiritual de turno o qué cosas dicen los judíos, qué está pasando con las creencias de la gente o sus vidas espirituales? ¿Le importará eso realmente a Roma? Para nada. No importaba en lo más mínimo. Por esa razón, tomando las palabras del pastor, dado que ellos ya no tenían derecho para ejercer sus propias leyes, debían respetar las leyes romanas y querían deshacerse de Jesús, necesitaban convencer al gobernador romano que Jesús era peligroso, pero no en cuestiones religiosas, en cuestiones del imperio. Por eso empiezan a decir, mira, él se autoproclama rey, dice que ya no debemos obedecer al César, dice que ya no debemos dar tributo, porque esas eran las cosas que a Pilato le importaban. A Pilato le importaba bien poco las cuestiones espirituales, por no decir nada. Entonces, ellos sabían que tenían que persuadir a Pilato. Si ellos iban y decían, lo que pasa es que nuestros profetas dijeron esto y él dice que él es Dios, a mí qué me importa. Pilato no le importaba eso. ¿Se entiende un poco la idea? Veamos un poquito de historia. Yo sé que tal vez no es como para muchos lo más entretenido, pero es importante entender lo que estaba pasando aquí. Porque estamos hablando de judíos, pero a la vez hay un gobernador romano, después aparece un rey mencionado que es Herodes, entonces es como todo muy confuso, todo ocurre en muy pocos versículos. Entonces, Pilato estaba gobernando en aquella región. ¿Por qué? Porque en el año 63 a.C., el Imperio Romano llega, conquista toda la región, pero instaura un rey. Después este rey muere y pasa a gobernar su hijo, que se llama Herodes. Herodes el Grande. Es importante saber que era Herodes el Grande. ¿Por qué? Porque aquí se vuelve a mencionar Herodes. Pero este Herodes no es el mismo Herodes. De hecho, habían muchos Herodes. Es una dinastía. Era casi como el apellido. Todos se llamaban Herodes algo. Entonces, es importante entender que este gobernador fue puesto por Roma. ¿Por qué?
porque estaba sujeto a Roma, daba tributo, obedecía de cierta forma a los intereses de Roma. Sin embargo, cuando este rey muere, en el año 4 antes de Cristo, 2 años antes, o sea, en el año 6 antes de Cristo, él había hecho un edicto, ¿se acuerdan? Para matar a todos los bebés y niños de 2 años o menos que estaban en Belén y en los alrededores, porque él tenía miedo de lo que él había escuchado, de lo que decían las profecías, de que iba a haber un nuevo rey. De este Herodes estamos hablando, Herodes el Grande. Él es el que hace este edicto, más o menos en el año 6 antes de Cristo. ¿Cómo? Entonces Jesús no nació en el año 0, no había año 0. Pero además de eso, no. Estos cálculos matemáticos fueron hechos siglos después. Y el calendario gregoriano, muchos años después se corroboró que la fecha no era exacta, no coincidía exactamente con el nacimiento de Cristo. Entonces podríamos decir que lo que sería el año 1 en verdad era el año 6 antes de Cristo. Pero no importa, pasó igual, ¿ya? Sin embargo, hicieron un trabajo titánico estos sacerdotes que contaron todos los años y todos los eventos, y a pesar de que no es exacto, es un trabajo increíble el que hicieron para poder determinar las fechas. Entonces, con la tecnología que ellos tenían, hicieron un trabajo increíble. Pero a pesar de eso, para el año 4 antes de Cristo, ya habían pasado esto de la matanza, Jesús estaba en Egipto, Herodes el Grande muere. Y su reino, que le pertenecía a Roma, pero el cual él estaba a cargo, ahora iba a ser sucedido por sus hijos y su hermana. Y el territorio se divide en 4, porque la dinastía herodiana era bien complicada, era bien apasionada, era bien cruel. Entonces, los conflictos internos que podían ocurrir hubiesen sido terribles. Entonces, el territorio se divide en 4. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque de la palabra 4 viene la palabra tetrarca. ¿Les suena Herodes el tetrarca? Por eso, porque el territorio de Israel, en el norte, en el sur, en el centro, fue repartido en 4 regiones diferentes. Y el Herodes del cual estamos hablando ahora, el hijo de Herodes el Grande, es Herodes Antipas, más conocido como Herodes el tetrarca, porque él gobernaba esa región. ¿Qué región? ¿La región de Judea? No, la región de Galilea, en la cual Jesús provenía. O sea, técnicamente hablando, nosotros podríamos decir que desde un ámbito político, Herodes, era el rey de Jesús, políticamente hablando, ¿ya? Sin embargo, la región de Judea, que es donde se encuentra Jerusalén, que es donde esta historia toma lugar, no era gobernada por Herodes el tetrarca, era gobernada por Pilato. Pero ¿cómo? No que los gobernadores eran los hijos de Herodes, sí, pero el Herodes que gobernaba esa región fue relevado de su cargo por el Imperio Romano y ellos decidieron hacer Cesarea la capital del Imperio Romano en esa región. Lo convirtieron en un puerto romano y ahí se asentaban todos los diplomáticos y esa región era demasiado importante para ellos y dijeron, mira, ¿sabes qué? Nosotros vamos a poner un gobernador de los nuestros. Pilato es el 5º gobernador, el cual gobernó dentro del año 26 después de Cristo hasta el año 37 después de Cristo. Fueron como 10, 11 años. Ahora se entiende un poco más como el panorama político. Entonces Jesús estaba en territorio de Judea, en el cual gobernaba Pilato. A veces vemos Pilato como un político. Pilato era como un rey. Desde el punto de vista político, Pilato tenía toda la autoridad de Roma. Probablemente era más importante que este Herodes, el Herodes de ese tiempo.
Entonces no era cualquier cosa, no era un político más, no era un concejal, no era un alcalde, ¿sí? Era un rey, gobernador, puesto por Roma. Y a diferencia de Herodes, Pilato sí tenía el respaldo de Roma para hacer lo que él quisiera, incluso de poder usar el poder militar si era necesario, porque el trabajo de Herodes era cuidar esa región. Recuerden, capital del Imperio Romano, en Judea. Sumamente importante ese puerto, Cesarea, el cual es mencionado después en el libro de los Hechos. Y Herodes tenía esa responsabilidad, mantener el orden, porque había riesgo de que los judíos se levantaran y crearan revoluciones. Ya lo han hecho. Existían los saduceos, ¿se acuerdan? Barrabás era uno de ellos. Entonces siempre había gente que estaba tratando de organizarse para buscar su independencia, su libertad. Pilato sabía esto, y no era un tipo blando. Y eso es algo que quiero recalcar en lo que vamos a leer, porque Pilato no era un tipo blando, no era un tipo que se caracterizaba por ser misericordioso. Tenía que tomar decisiones duras y las tomaba. Entonces es importante esta conversación que él va a tener con Jesús. Y por eso es que cuando vemos en el libro de Juan, cuando él dice, ¿sabes que yo tengo toda la autoridad para dejarte ir si yo lo quisiera? Pilato está hablando en serio, porque vaya que tenía esa autoridad. Y siendo él la persona que era, jamás hubiese esperado que Jesús le dice ninguna autoridad te hubiese sido dada si no te lo hubiese dado el Padre. Cachen la respuesta que da Jesús a Pilato. Pero, entendamos eso. Estaban todos ahí. Todos estaban en Jerusalén. Pilato, que estaba en Cesarea, la capital, vino a Jerusalén. Herodes, que él vivía en Galilea, hacia el norte del país, desde donde viene Jesús, no eran distancias cortas, también estaba ahí. Y probablemente Herodes, Filipo II, que también era otro de los tetrarcas, también estaba ahí probablemente. ¿Y qué hacían todos ahí? ¿Por qué estaban ahí? La Pascua, el magno evento. Era como el 18 de septiembre. No, pero era un evento importante para los judíos, tremendamente importante. Tanto que venían de todas las ciudades, de todas las aldeas, de todas las regiones a Jerusalén a ofrecer sacrificio. Era un día de gran celebración, de gran gozo. Y todo esto quedó opacado con la muerte de Cristo, es increíble. Un evento nacional, una fiesta nacional, queda totalmente opacada con el sacrificio de alguien que la gente decía, no, es un blasfemo. Pero miren lo que ocurrió, miren cómo todo fue transformado y utilizado por Dios. Entonces, Herodes estaba ahí porque obviamente tenía que ser parte de esto. No sabemos si él genuinamente quería ofrecer sacrificios, pero por lo menos él tenía que estar ahí. Y Pilato también tenía que estar ahí, porque si hay mucha gente reuniéndose y organizándose, podía ser peligroso para Roma. Era una oportunidad perfecta para que revolucionarios de todo el país se juntaran y se levantaran. Pilato tenía que estar ahí. Por eso Dios no hace las cosas a medias, escoge ese momento para que se cumpliese lo que está profetizado. Eso con respecto a la historia. Vamos al texto. Capítulo 23. Vamos desde el versículo 4. Yo sé que esto ya lo vimos, pero es necesario para poder retomar. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hay en este hombre. Ya sabemos lo que estaba pasando. Pero ellos porfiaban, diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Recuerden lo que estamos hablando. Para Pilato todo esto era un problema. Era un cacho. Porque eran asuntos religiosos. Y a la vez, él, si bien tenía toda la autoridad, igual está complicado. Porque Roma no era muy popular. El gobierno romano no era muy popular dentro de la gente
la gente de esa región. Por eso es que odiaban tanto a los cobradores de impuestos. Eran considerados enemigos de la patria. Entonces, Pilato estaba en una situación delicada porque las relaciones entre Roma y los judíos eran bastante vulnerables, eran frágiles. Entonces no era fácil para Pilato llegar y decir, ya hagan lo que quieran. O decir, no lo voy a hacer. Porque cualquiera de las dos cosas que él decidiera iba a traer consecuencias. No era un evento menor lo que estaba ocurriendo. Pero al oír que era de Galilea, sabiendo que Herodes, ya sabemos que Herodes, hijo de Herodes el Grande, el gobernador de la región de Galilea, de la cual pertenece Jesús, ahora las piezas se van armando, dice, pero aquí está la papa. Está su rey ahí, porque lo juzgue el rey. Miren lo que dice el versículo 6. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Y aquí es donde Pilato trata de lavarse las manos. O sea, literalmente lo hace después, pero él trataba de hacer esto desde el principio, ¿ya? Ojo con eso, Pilato, desde el principio, Jesús era un problema para él. Y él no quería lidiar con esto. ¿Por qué? Porque él mismo dice en el versículo 4, ningún delito hallo en este hombre. Y Pilato, a lo largo de todos los libros, los evangelios, y a lo largo de todos los versículos que vamos a ver más adelante, en ningún momento cambia su veredicto. No hay ningún momento en donde Pilato diga, no, ¿saben qué? Sí, igual este hombre es peligroso o tienen razón. No, en ningún momento Pilato se convence de que Jesús ha hecho mal alguno. El pastor decía mal para el imperio, pero yo pienso que él también veía que espiritualmente este tipo no había hecho nada malo. No era culpable de ningún delito, de ningún tipo. Nada podía acusársele. Y aquí encontró una opción, que vaya donde Herodes. Luego pasamos al versículo 8, que dice, Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hace tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Esto es muy interesante porque este mismo Herodes, cuando Jesús estaba en la región de Galilea, también quiso matar a Jesús. No nos olvidemos de eso. Herodes también quiso deshacerse de este Jesús. Pero ahora algo había cambiado. Jesús pasó de ser una celebridad local a ser una celebridad nacional. Ya Jesús era un evento. Era conocido por sus milagros. Entonces Herodes tal vez había cambiado un poco ya su perspectiva. Pero ¿cuál era la perspectiva que Herodes tenía con respecto a Jesús? Alguien que hacía milagros. Un mago. O sea, para Herodes, Jesús estaba casi al nivel de un comediante, un mago, no sé, un opinólogo, no sé, pero una celebridad, un futbolista, no sé, pero era como, quería tomar, tal vez se hubiese tomado una selfie con él, lo hubiese posteado en sus redes sociales, miren con quién ando, pero la cosa es que Herodes estaba en esa parada. No era que Herodes quería conocer al maestro, no era que Herodes quería oír su sabiduría, pese a que después vamos a ver que Herodes le hizo muchas preguntas. Entonces podríamos pensar, wow, Herodes realmente está interesado en conocer el reino de Dios, en conocer cómo él podía ser salvo, en conocer quién era este Jesús. Para nada. Aquí dice en el versículo 8 que este era su objetivo, esperaba verle hacer alguna señal. Eso era lo que Herodes quería. Quería entretenerse. Este Herodes era un hombre terrible. Este fue el mismo que mandó a decapitar a Juan el Bautista, primo de Jesús. O sea, Jesús probablemente también se acordaba de eso. Imagínense que están delante del presidente o del rey, el mismo que mandó a ejecutar a su primo. Tal vez ustedes no estarían con la mejor actitud ante su presencia.
Pero aquí dice que Jesús no dijo nada, no le echó en cara nada, ni siquiera le dirigió la palabra. Esto que vemos aquí es muy interesante. Dice en el versículo 9, y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Bueno, Herodes estaba buscando entretenimiento, quería conocer a Jesús hace tiempo, tal vez estaba aburrido, tal vez no le interesaba mucho la Pascua, no lo sé, son teorías. Lo que sí sabemos es que quería ver a Jesús para que le hiciera milagros. Y por lo que nosotros vemos, no le hizo milagro alguno. Por ende, le empezó a hacer preguntas. Oye, ¿te podís sacar un conejo de este sombrero? No sé, pues como, oye, y es verdad que la gente aquí y acá dicen, oye, ¿es verdad que tú hiciste eso? Oye, ¿cómo será esto? No sé qué cosa. Oye, ¿tú has visto a Dios? A ver, me imagino Herodes preguntándole, oye, ¿qué va a pasar después en el futuro? ¿Saben por qué? Porque así muchas veces es el corazón de aquellos que no temen a Dios, aquellos que no les interesa realmente. Vamos a hablar un poco de eso, pero eso lo vamos a dejar un poco más hacia el final, una reflexión con respecto a cómo es el corazón de aquellos que rechazan a Jesús. ¿Qué es lo que buscan realmente las personas cuando nos preguntan? Porque yo me imagino que a usted le han preguntado sobre su fe. Pero no siempre esas preguntas van a ser genuinas. Vamos a hablar un poco más de eso. Entonces, el plan A no le funcionó a Herodes. Quería espectáculo, no hubo espectáculo. Bueno, por último una entrevista. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió, dice el versículo 9. No funcionó la entrevista. Jesús no le respondía nada. ¿Por qué no le respondía nada? Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces, yo imagino esta situación muy tragicómica, en donde Pilato, o sea, primero tenemos a los líderes religiosos, por fin atrapan a Jesús y lo llevan donde Pilato. Y es como, ya, vamos a matar a este tipo. Pilato, mira lo que él está haciendo. Y Pilato, que era la esperanza que ellos tenían, decían, como, ¿saben qué? Yo lo encuentro inocente. Ah, miren, llévenlo para allá. Ya, bueno, ya, vamos al... Como cuando te mandan al banco a hacer un trámite, ay, de aquí para allá, ya bueno, llevémoslo donde Herodes. Llegaron donde Herodes y es como, ya, Herodes sí va a descargar toda su ira y lo va a juzgar y no sé qué. Y Herodes contento por ver a Jesús. ¡Ay, Jesús! ¡Ay, pero miren lo que me trajeron! Ya, pero pasen, por favor. Yo me imagino a los líderes religiosos enfurecidos con todo esto porque querían deshacerse de Jesús. Y Herodes está tomándose selfies con Jesús. Entonces como que, ya, pues Herodes, pues date cuenta, no sé, pues, mira lo que está pasando. Y Herodes haciéndole preguntas. Y vemos en el 10, y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Herodes, no le hagáis tanta pregunta, mira lo que él hizo, y mira esto y esto otro. Entonces, el escenario era muy extraño. Porque Herodes no estaba tampoco convencido de que él haya hecho algo malo. Créanme, un rey tan orgulloso como Herodes, ante la más mínima insolencia o infracción, él lo hubiese mandado a ejecutar. Pero Herodes no tenía interés en ejecutarlo. No tenía interés alguno. Pero Jesús no le respondía a las preguntas. Herodes tenía un objetivo, que era pasar el rato, satisfacer su curiosidad, entretenerse. Y como no encontró milagros en Jesús, show, como no encontró buena conversa, se entretuvo igual. ¿Y cómo? Humillando a Jesús. Versículo 11. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció, lo miró en menos. En el versículo 8 dice que se alegró, tal vez lo tenía en estima, pero esta visión ya cambió. Tal vez fue una gran decepción para Herodes. No era lo que él esperaba. Pero él se iba a entretener igual. Y escarneció. ¿Alguien sabe lo que es escarnecer? Es una palabra que ya no se usa mucho. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ah? No va tanto por el castigo. Puede ser una forma de castigo. Se parece a la palabra escarnio.
Es burla. Otras versiones dicen se burló. Porque a veces pensamos, le pegó, le dio con palos. No, eso lo hizo Pilato. Lo de Herodes fue un castigo más psicológico, por decirlo así. Se burló de él, lo humilló. Porque recuerden, Herodes no quería impartir justicia, quería entretenerse. Y así él se entretenía. Vistiéndole una ropa espléndida. O sea, lo vistió como rey, se empezó a burlar, a reír de él, hizo que los soldados participaran de esto, lo menospreció. O sea, lo transformó en un bufón. Jesús sufrió todo tipo de castigo. Y esto no es menor. Aquel que murió por nuestros pecados ahora está en el centro de la burla. Y probablemente los líderes religiosos también se estaban burlando. Ya que no podían hacer mucho en ese entonces, por lo menos tenemos la burla. Y volvió a enviarle a Pilato. Y es muy extraño lo que aparece aquí en el versículo 12. Parece casi como un paréntesis que dice, y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Hay una profecía con respecto a eso, aquí se está cumpliendo, pero además de eso, si vemos el contexto histórico, tiene mucho sentido. Herodes venía de una dinastía de esa región, mientras que Pilato era un gobernador netamente romano. Entonces tenían que estar ahí, peleándose entre los territorios, con distintos intereses. Estos gobernadores le quitaron el puesto a su hermano. Entonces es lógico que ellos tuvieran diferencias, en muchos sentidos, y no se llevasen bien. Pero qué interesante ver que tienen algo en común. Y esto que tienen en común los transforma en amigos. ¿Qué tenían en común? El rechazo e indiferencia que tenían por Jesús. Porque a partir de este evento es donde ellos se empiezan a unir. Tenían algo en común. La indiferencia, el rechazo que sentían por Jesús. ¿Se entiende un poco la historia? ¿Y qué podemos aprender de esta historia? Porque es importante sacar también algunas lecciones de vida. No todo es saber la historia, que es importante, sino que esta historia nos habla mucho de la naturaleza humana. Nos habla mucho acerca también de nosotros mismos. Nos habla mucho acerca de quién es Jesús, quién es este Cristo. Primera cosa, hay 3 tipos de rechazo que nosotros podemos identificar en esta historia. No 3 personas que rechazaron a Jesús, sino que 3 tipos distintos de rechazo que nosotros podemos ver, incluso en el día de hoy. Tenemos lo que nosotros podríamos llamar un rechazo activo de parte de los líderes religiosos. O sea, ellos rechazaban a Jesús a tal punto que ellos querían ir en contra detestaban a Jesús. Tomaron acciones o hablaban abiertamente en cuanto ellos se oponían a este Jesús. Y puede parecer historia antigua, pero eso ocurre el día de hoy. No me hables de tu Biblia, no me hables de tu fe. No quiero saber nada con tu iglesia. ¿Vamos a escuchar eso? Probablemente, si no lo hemos escuchado ya. Pero ¿y tú crees en Jesús? ¿Tú crees en esos cuentos? Es ficción. Vamos a escuchar eso. Ocurrió ahí. Sigue ocurriendo hasta el día de hoy. La gente y nosotros mismos también en algún momento probablemente tuvimos un rechazo activo hacia Jesús, un rechazo agresivo. Porque vivimos en tiempos que son bastante agresivos.
Podemos hablar de tolerancia y la gente está toda de acuerdo, pero en el momento que hablemos de nuestra fe, ya la tolerancia no corre. No hay tolerancia para aquellos que siguen a Jesús. ¿Y cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo reaccionó Jesús? Con humildad. No desperdició palabras con aquellos que no iban a escuchar. Y eso es una lección importante que vamos a hablar. No desperdiciar palabras con aquellos que no quieran escuchar. Jesús no estuvo debatiendo con los líderes religiosos. No estuvo debatiendo con Herodes. No estuvo debatiendo con Pilato. A Pilato le contestó un par de cosas. Pero Jesús no estaba ahí para debatir. Estaba ahí para hacer la voluntad del Padre. Nosotros a veces vemos la cosa al revés. No queremos hacer la voluntad del Padre, queremos debatir. Utilizamos las redes sociales como plataforma para discutir con aquellos que tienen esta oposición activa. ¿Y para qué? Tenemos también un rechazo pasivo, como el de Pilato. Porque Pilato estaba convencido de que este hombre era inocente. O sea, si él hubiese tenido que tomar un mando por sí mismo, probablemente no hubiese estado del lado de los judíos, hubiese estado del lado de Jesús. Pero eso implicaba que él iba a tener que hacerse de muchos enemigos. Iba a tener que renunciar a cosas por las cuales no estaba dispuesto a renunciar. ¿Y saben qué? Ese es el problema de la oposición pasiva. Nosotros a veces vamos a hablar con personas que nos van a decir, sí, mira, ¿sabes qué? Yo entiendo lo que tú me estás diciendo y creo también en Jesús, o quisiera creer en Jesús, pero como que algo me falta, algo no puedo, como que no sé. Pero yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú me decís, pero todavía no. Mira, más adelante, déjame cambiar unas cosas primero en mi vida. Déjame que esto ocurra primero. Hermano, eso es rechazo. Tú puedes decir, no, si yo quiero creer en Jesús. Eso es rechazo. Quisiera obedecer al Señor y hacer estas cosas, o quisiera saber más, pero como que no puedo, como que mis limitaciones. Es otra forma de rechazar a Jesús. No es una forma agresiva, pero es una forma pasiva. ¿Y saben qué? Lo más terrible es que nosotros muchas veces vemos personas que son así y las consideramos creyentes. El creyente va en pos del Señor. El creyente sabe que debe pagar un precio, sabe que debe renunciar. Pero si no lo hace, ha rechazado al maestro. No, pero si ya está bien a la iglesia, no sé qué, hermanos, da lo mismo. Nosotros podemos venir a la iglesia, podemos ver todas las predicaciones, pero si no hemos renunciado, si no hemos puesto nuestra vida a un lado y lo damos todo para seguir a Jesús, hemos rechazado al Maestro. De una forma pasiva, que ni se nota. Porque Pilato nunca atacó a Jesús directamente. Parecía que estaba del lado de él, pero no hizo nada. Dejó que las cosas pasaran. Y tenemos otro rechazo, que es un rechazo indiferente, como el que tuvo Herodes. Hay gente que simplemente no le interesa. No está en contra, pero no le interesa, no le importa el reino de Dios, no le importa quién es Jesús. Y eso es terrible, porque a veces con esas personas son las que más tiempo perdemos. Nos enfrascamos en discusiones con ellos, tratamos de convencerlos y les damos argumentos, no les interesa. Probablemente no vamos a ver gente que tenga una oposición activa en la iglesia, sería extraño, ¿por qué vendrían a la iglesia? Pero puede haber gente que tenga, incluso aquí, el día de hoy, en este momento, un rechazo pasivo. Quiere, pero no quiere realmente. Está de acuerdo, pero no va a hacer nada con el mensaje. Y tenemos gente que a lo mejor vino por cumplir,
Gente que a lo mejor quería oír algo distinto, le gusta el domingo, es casi un panorama. Eso es rechazo indiferente también. Entonces, esto lo vamos a ver en el mundo, pero incluso aquí. Y cuidado, nos puede pasar a nosotros también. A veces, aquellos que somos creyentes, podemos tomar la palabra del Señor y ser totalmente indiferente a ella. Y puede significar nada. Y nos da lo mismo. Total, el próximo domingo voy a ir de nuevo a la iglesia. Escucharé el devocional del día jueves, no sé. Después me pongo al día, indiferencia. Incluso un creyente puede tener un rechazo pasivo, poniendo excusas al momento de obedecer al Señor, sabiendo que el Señor espera ciertas cosas de uno. Y decir, no, es que esto, no, es que esto otro, es que todavía no, es que yo no sé, es que yo, es que. Y poner excusas. Hermano, hay que tener cuidado con eso. Quiero terminar con un versículo. ¿Por qué Jesús no le dijo nada a Herodes? Mateo capítulo 7, versículo 6. Mateo capítulo 7, versículo 6. ¿Por qué Jesús no le dijo nada a Herodes? Versículo 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelven y os despedacen. Qué importante entender esto. Que a veces el Evangelio, a veces la palabra de Dios, a veces la sabiduría que viene de su palabra, la botamos, la desperdiciamos, se la damos a personas que no les interesa escuchar. Y al igual que Herodes le hacía hartas preguntas a Jesús, a nosotros nos van a hacer hartas preguntas. Pero qué triste es saber que muchas veces la gente puede pasar tiempo contigo, incluso estudiando la Biblia, y no le interesa. Lo hacen porque sienten que tienen que hacerlo, o quieren entretener su oído, o quieren saber más, curiosidad, pero no van a escuchar tu respuesta. ¿Les ha pasado eso? Que hablan con alguien que les hace preguntas, pero al poco tiempo se dan cuenta, esta persona realmente no me está escuchando, solo quiere escucharse a sí misma. Jesús no perdió el tiempo con eso. Entonces, ¿qué hacemos? Hermano, guardemos silencio, oremos por ellos y prediquémosles el Evangelio con nuestro testimonio. Y si quieren saber cuestiones espirituales, no les demos en el gusto, prediquémosles el Evangelio. Ellos no necesitan saber sobre la creación, ellos no necesitan saber sobre los ángeles, ellos no necesitan saber sobre el fin de los tiempos, ellos necesitan saber quién es Jesús y cuál es su condición delante de Dios. Y a veces perdemos el tiempo en esas discusiones. No caigamos en el juego de Herodes, del mundo. Prediquemos lo que es verdad y no desperdiciemos la sabiduría de Dios. Como dice el proverbio, escarnece al necio y éste te va a aborrecer. Corrige al sabio y él te amará. No es mera sabiduría. Usemos bien el tiempo. Oremos. Señor y Padre Celestial, gracias por este tiempo, por todo lo que tú nos das. Gracias, Señor, porque podemos meditar en tu palabra. Pero ayúdanos, Señor, por favor, a no ser indiferentes, como lo fue Herodes, como lo fue Pilato, y ojalá nunca como lo fueron estos líderes religiosos, Señor. Ayúdanos a tener un corazón atento a tu voz, Señor. Que no esté ansioso tanto de hablar o de escucharnos o de entretenernos. Que no esté ansioso por hacer lo que queremos hacer igual, ignorando aquello que tú nos estás llamando. Ayúdanos, Señor, a renunciar, a tomar tu palabra, Señor, y a atesorarla como una perla, Señor. Ayúdanos a darle un buen uso. Y ayúdanos también a tener gracia con aquellos que no te conocen, Señor.
Danos sabiduría para discernir en qué momento hablar, en qué momento callar, Señor. En qué momento aconsejar con tu palabra, en qué momento dejar de aconsejar y enseñar el Evangelio, Señor. Enseñar quién eres tú. Gracias, Señor, por la vida de Jesús, por su sacrificio, por todo lo que podemos aprender de Él, incluso aún en sus últimos minutos de vida, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho y también por todas las lecciones que estuvieron aprendiendo los más jóvenes, Señor. Bendícelos a ellos, a sus vidas también y a sus profesores. Te agradecemos por todo en nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén. Bien.